Continuando con el esquema mental en estudio, en todo proceso de cambio se da una gestión del cambio, hay unos agentes, una intervención y se puede presentar una resistencia al cambio. Ahora bien, mientras el proceso avance sin mayor dificultad, el cambio seguirá adelante y aunque pueden ocurrir inconvenientes, los involucrados tenderán a volver a la situación anterior. Y esta es una de las razones por las cuales un proceso de cambio fracasa al poco tiempo de ser implementado, ya que un proceso de cambio ocurre de forma muy eficiente si todos están comprometidos con el mismo. Lewin también nos plantea la existencia de dicho proceso de cambio a través de la conformación de 3 etapas. El descongelamiento de la conducta para moverla a un nuevo nivel de conducta y volver a congelar la conducta en el nuevo nivel. Este modelo de 3 etapas es un poderoso instrumento para comprender las situaciones de cambio y forma parte de lo que Lewin denominó la aproximación planeada al cambio, en donde se plantea una ruta clara para lograr los resultados deseados. En este sentido, el descongelamiento de la conducta ocurre cuando las personas u organizaciones se convencen del cambio y deciden ingresar al proceso de transformación. En esta etapa, que es la más difícil de todas, hay unas implicaciones, porque aquí se enfrenta la persona a la resistencia al cambio y tiene que superarla para volver a congelar la conducta en el nuevo nivel. Otra tendencia propuesta por Lewin es el cambio a través de la dinámica de grupo, en donde el autor considera que los grupos pueden participar en el proceso de cambio por lo menos de 3 formas. El grupo como instrumento de cambio, el grupo como meta del cambio y el grupo como agente de cambio. Esta dinámica desarrolla una proposición general de que el comportamiento, las actitudes, las creencias y valores del individuo se basan en los grupos a los cuales pertenece y el grado de agresividad son características propias de los grupos y de las relaciones entre las personas. Ahora bien, hablando de las etapas del proceso de cambio, en ellas vamos a encontrar 3 fases principales que todo proceso de transformación debe recorrer y que se deben cumplir inexorablemente. Es así como la fase 1, que es la fase de recolección de datos, es la fase del cuestionamiento, de retar el estatus, de fijar metas, de diseñar. La fase 2, que es la fase del diagnóstico organizacional, se da el periodo del cambio, es la fase para declarar, reforzar, crear estructuras y nuevas actividades. Y la fase 3, que es la fase de consolidación, en esta fase se da la institucionalización y la evaluación del proceso de cambio. Es necesario destacar que aquí en esta tercera etapa es donde se hace permanente el cambio, es donde se asegura que el personal no piense en que es otro programa del mes, sino que las acciones van a perpetuar en la organización. Ahora es importante que reflexionemos en torno a cómo aplicar el cambio. Y aquí es relevante el rol del liderazgo. El éxito en un proceso de cambio depende en gran medida de la concienciación y alianza progresiva de las personas claves de la organización en torno al proyecto de cambio. Y esta tarea corresponde a los líderes del cambio, quienes deben transmitir la necesidad de dicho cambio para conseguir transformaciones exitosas. Para Kotler y Cohen, un líder eficiente es aquel que motiva la actuación eficaz y de utilidad, debilitando las respuestas negativas a las dificultades del cambio por grandes que éstas fueran. En el mismo sentido,
del Prado plantea que la frecuencia del cambio es tal que el mismo proceso se convierte en una realidad permanente de la organización y por lo tanto se constituye en un fenómeno crónico, razón por la cual estos autores proponen la necesidad de convertir el liderazgo del cambio en el eje estratégico de la dirección empresarial. Otros autores señalan la existencia de modelos o teorías como Conger y Canungo y su teoría del liderazgo carismático, la cual se caracteriza por su carácter visionario, su capacidad para transmitir una meta compartida y la dirección que habrá de guiar al colectivo. Por lo tanto, representa un liderazgo apropiado desde el punto de vista de la implantación del cambio o en aquellos casos en que es conveniente reforzar tanto la visión del cambio como la dirección o meta del mismo. Y esta teoría del liderazgo carismático se verá superada o al menos evolucionará si recibe aportes de la teoría del liderazgo transformacional, que es una teoría que alcanza pleno sentido como facilitadora del cambio organizacional en entornos caracterizados por su dinamismo. Según Burns, el líder transformacional es aquel que logra alinear la motivación de los trabajadores con el cambio planificado y pretendido por la propia organización, permitiendo que la simetría y compatibilidad de los objetivos de los impulsores del cambio y de los trabajadores sea posible. Y esto se da en la medida en que el líder transformacional asume que el comportamiento del individuo viene determinado por dos dimensiones, la dimensión racional y la dimensión emocional. Ahora bien, además de estas teorías del liderazgo, también se precisan unas orientaciones para el cambio que van por parte de la dirección, la organización y las personas ejecutoras de este proceso. Desde la dirección, esta representa el punto de partida del proceso de cambio, en donde no solo se debe conocer qué hay que cambiar, sino que se debe provocar el cambio una vez definida la misión de la organización, la cual debe estar fundamentada de manera sólida para que esté enfocada a la satisfacción de las exigencias del entorno. Además, no basta con definir la misión, hay que transmitirla hasta asegurarse que es comprendida y compartida por todo el resto de la organización. Para esto es necesario que los directivos se caractericen por poseer una gran capacidad y conocimientos técnicos sobre la actividad que se realice, para así poder definir en cada momento qué es lo que hay que hacer, ya que el cambio hoy en día es algo inevitable para mantener la continuidad, que si bien es la empresa, también lo es para la sociedad. En cuanto a la organización, las estrategias adoptadas por la alta dirección deben constituir el punto de partida para la forma que va a funcionar la organización, ya que ésta y el entorno están en constante comunicación. Es por esto que la organización debe eliminar todos aquellos sistemas rígidos e inflexibles, lentos, impersonales, todo aquello que va en contra de las tendencias actuales del entorno, y trabajar sobre la base de lograr que el funcionamiento del proceso esté orientado hacia la productividad. Para ello, la estrategia a seguir debe estar encaminada a cambiar o adoptar nuevos métodos de trabajo con el objetivo de dar respuesta a la gran presión competitiva a la que se encuentran sometidas las personas y las organizaciones. En cuanto a las personas, estas juegan un papel fundamental, ya que ellas son las conductoras y ejecutoras del proceso de cambio.
y esto obliga y condiciona a ver a las personas en la organización desde el punto de vista productivo. Es decir, es necesaria la implicación y motivación de las personas en el trabajo, como también hay que lograr en ellas creatividad, compromiso, iniciativa y comunicación, que constituyen exigencias del entorno, ya que sin lugar a dudas las personas deben cambiar para que la organización cambie. Y este cambio no es cuestión de aptitud, sino más bien de actitud. Y lo realmente difícil es que se debe adaptar y cambiar su manera de pensar, el cómo enfocar los problemas y sobre todo la manera de relacionarse y comunicarse. Como se ha planteado, la dirección establece las estrategias y la organización debe ser capaz de funcionar de manera tal que dé respuestas a estas. Pero quien gesta este proceso son las personas, las cuales están presentes en todo el sistema y son el factor más activo, dinámico dentro de las fuerzas productivas. A manera de conclusión de todo este esquema, podría decir que hoy en día es ineludible el cambio para que una empresa subsista, y esto implica romper paradigmas, desarrollar habilidades comunicativas, de escucha, de pregunta, gestionar la empatía y la influencia, como también se requiere contar con unas habilidades de liderazgo que van a llevar a que la gente haga lo que tenga que hacer en los plazos y con los recursos necesarios para que el cambio se pueda implementar, no sea rechazado y sea tomado como propio. Es decir, que triunfe la gestión del cambio deseado en la organización. Muchas gracias por su atención.